Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludos amigos, bienvenidos a la presentación de Realidad en Contexto por Boreal Televisión. Muchos temas hoy que vamos a compartir con todos ustedes aquí en su programa Realidad en Contexto, en compañía del doctor José Rafael Cerda. Buenas noches, doctor. Buenas noches, hermano Julio Pérez Peña, director de este programa. Bueno, darle las gracias a Dios, primero que todo, de que nos permite estar frente a todos ustedes, queridos amigos televidentes de este su programa Realidad en Contexto. Mire, hay que hablar un poquito de la Semana del Periodista. Periodistas en esta misma semana, muchos días, muchas celebraciones. No sé cuáles tendría la seccional Santiago, pero me estuvieron invitando a una misa a la iglesia Santiago Apóstol, no sé cómo se dio. Hay muchas actividades. El periodista en este país merece mucho. Es el equilibrio de la democracia, ¿usted sabía? Hay varias vertientes del periodismo. Está el periodismo de investigación, el periodismo de opinión, que ese es el que hacemos en este programa. Están los cronistas deportivos, están los cronistas de arte también. Son distintas las vertientes, todos le llevan la información indispensable, derecho fundamental establecido en el artículo 49 de la Constitución, derecho a la información, que es lo mismo que el derecho a la expresión. Porque se ha establecido y se ha llegado a la conclusión de que si no se está informado adecuadamente, la opinión que se pueda presentar en beneficio de la democracia es sesgada, es cortada, es mediatizada, y por tal razón el periodismo trae estas informaciones y permiten que el ciudadano tenga esa capacidad de expresión informada. Y el soporte del Estado y de los políticos. Los políticos se apoyan bien en la prensa, en los periodistas. Donald Trump, la imagen desgastada que tuvo en el periodo que encabezó, lo llevó a salir del poder. Enfrentamiento con la prensa, con medios de comunicación, con propietarios de grandes plataformas digitales en el mundo como Facebook, Twitter. Donald Trump, que ahora mismo enfrenta cargos, ahora mismo no se sabe si lo dejen arrestado o qué va a pasar. Bueno, tiene el mismo argumento que el Partido de la Liberación Dominicana en la República Dominicana. Sostiene que es una persecución política. Ya al día de hoy, con los acontecimientos judiciales que hemos tenido, ya esa afirmación de ese partido de la República Dominicana se le viene cayendo, como entendemos nosotros que también se caerá ese argumento de parte de los seguidores de Donald Trump, que hay que establecer muy claramente, y ojalá pudiéramos hacer esa diferencia en los seguidores del Partido de la Liberación Dominicana, que todos los trumpistas, los que sigan a Trump, no necesariamente son republicanos. Hay republicanos que no son trumpistas, pero aquí la situación se complica más y es muy difícil escaparse, que un PLDista se escape de la decisión de un alto jerarca, como sería, por ejemplo, Danilo Medina. Así es. De todas maneras, no se cumplió el deseo de los cabezas de la Operación Calamar, entre ellos Donald Guerrero y ¿cuál fue el otro? Bueno, está Peralta. Peralta, José Ramón Peralta, que era ministro de la Presidencia. Ellos decían que lo dejaran en libertad, que ellos podían someterse a los trámites del procedimiento en libertad. Mira, eso es bueno presentar este análisis sobre la base de la decisión, y es bueno que usted informe esa parte, que se ha tomado la decisión de que de 20 personas que originalmente fueron en un momento determinado dadas orden de allanamiento y de arresto, fueron emitidas órdenes originales de jueces. Entonces, a partir de ahí,
entraron en arresto hasta tanto se le estableciera prisión preventiva o la medida de coerción que correspondiera. Pero de 20, 14 ya admitieron su culpabilidad, van a redactar documentación que van a llevar al juez, en este caso Kenya Romero o quien nombre, para ratificar, que es necesario la ratificación cuando un imputado reconoce su culpabilidad y llega a un acuerdo con el Ministerio Público, entonces ese acuerdo pasa a donde el juez para que el juez lo verifique. Si tiene todos los elementos de un contrato de esta naturaleza, que no es un contrato civil, pero sí tiene los elementos del contrato civil, tiene consentimiento y todo lo demás. Entonces, contrario a lo que decía el consultor jurídico del Partido de la Liberación Dominicana, que eran acuerdos que estaban o eran anulables porque de alguna manera se habían obtenido bajo la coerción, eso señaló él ayer o antes de ayer, definitivamente ya hoy, con la decisión que se tiene, 2 prisiones preventivas contra Donald Guerrero y José Ramón Peralta de 18 meses y de esos 6 que quedaron después de que los 14 aceptaron su culpabilidad, con los 14 ya no hay más nada que hablar. Se levanta esa documentación, se ratifica por el tribunal y ya esa es su sentencia. Eso se llama proceso penal abreviado. Abreviado, ya esa es su sentencia. Ahora bien, de los 6 que quedaron, 2 fue ordenada la prisión preventiva y en ese sentido vale la pena reconocer lo que decía el Ministerio Público, que había posibilidad de que hubiera obstaculización de la investigación, cuando no, que había posibilidad de que se escaparan, había peligro de fuga, y en el caso de estos 2, la jueza entendió que sí se reunían esos elementos, cuando no también que como una manera de preservar su propia seguridad, porque hay que ver, no sé si no se olvide, que por ejemplo el chofer de Jean Alain Rodríguez fue muerto. Sí. Entonces esa investigación se quedó trunca ahí. De manera que cuando se le da prisión preventiva, se busca que también se preserve la vida de estas personas, que se mantengan vivos, que se mantengan en salud, recluidos dentro de un recinto carcelario. Entonces, hay otros 4 personas que fue ordenada su prisión, arresto domiciliario, y definitivamente entre ellos Gonzalo Castillo, que habría que ver, que dicen los abogados de Gonzalo Castillo, que fue rechazada la solicitud del Ministerio Público. Pero déjeme decirle algo, arresto domiciliario es preso. Igual. Eso es preso. Con muchas limitaciones. Eso es preso. Sí, sí, sí. O sea que olvídese de eso. Y definitivamente sometidos, todos ellos, los 20, los 14 que ya tomaron su decisión de acordar con el Ministerio Público hasta una próxima audiencia donde se ratifique ese acuerdo de ellos y ya con eso es su sentencia. Y los otros 6 se abre entonces el procedimiento, que vale la pena resaltar que dicen los abogados de estos 6 que no aceptaron acordar con el Ministerio Público, que las declaraciones que den los otros 14 no le va a afectar. Que no, pero eso fortalece el proceso. Ahora se fortalece el proceso penal abreviado, pero lo que sucede aquí es, ellos no lo condenaron a medida de coerción, pero son aportados como testigo al proceso. Pero claro, hermano, entonces ese testimonio que ofrecen estas personas en base a un acuerdo con el Ministerio Público es un testimonio que va a ser usado, por supuesto que sí, en contra de aquellos que no están de acuerdo con realizar ningún contrato con el Ministerio Público, pero que el Ministerio Público lo señala y que posteriormente va a presentar un acto conclusivo fundamentado en esos elementos de prueba que son los testimonios de esta persona. Entonces, ¿quién dijo que no? ¿Quién dijo que no son determinantes, que no son influyentes en la eventual o posible condena que pueden recibir cualquiera de ellos? ¿Quién dijo eso? A mí me parece que habrán otras negociaciones. Antes de llegar, se ordene la audiencia preliminar, que se presente acto conclusivo, yo creo que va a haber otras negociaciones. Yo siempre he sostenido que cuando calificamos, evaluamos, analizamos la participación del Ministerio Público, yo he pedido responsablemente la renuncia de Miriam Germán, mi profesora,
La he pedido por la sencilla razón de que no le veo una figura funcional, operativa dentro de este Ministerio Público. No sube audiencia, lo reprocha a los ministerios públicos actuantes, llámese Jenny Berenice Wilson Camacho, le dice que deben de ajustarse al debido proceso, una serie de cosas. No me parece, esa es la impresión que tengo, que Miriam Germán sea un elemento que funcione, que permita la operatividad del Ministerio Público. Ya está demostrado, eso sí, y eso viene a cuento del comentario, ya está demostrado que la investigación realizada por Jenny Berenice, Wilson Camacho y todo su equipo, por lo menos, y lo he sostenido en los distintos espacios donde he acudido de televisión, por lo menos para lograr la prisión preventiva, para eso sirve. Efectivamente. Para eso sirve. No, pero ha dado otros resultados, porque no se trata de tener gente presa. No, es que puedan resarcirle el daño al Estado, que puedan devolverle el dinero robado. Pero Peña, lo que pasa es que nosotros no tenemos experiencia, la población dominicana, de que se haya enjuiciado, de que se haya procesado a ninguno de estos políticos de alta categoría. Y comenzar con esto de que ya por lo menos la investigación que se hizo es lo suficientemente fuerte, contundente, para lograr convencer a los jueces de que es necesario una prisión preventiva. Eso es un avance, porque aquí nunca nadie había caído preso. No. Entonces, ya vemos que al menos estos elementos de prueba, que es con lo que se demuestra, lo que señala el Ministerio Público, con la prueba. Ni siquiera un coronel nunca había caído preso. Con la prueba es que se demuestra la necesidad de una prisión preventiva. Con la prueba es que se demuestra una condenación. Entonces, esa prueba que es necesaria que esté dentro del expediente y que se debata, esa prueba ha servido, por lo menos en esta etapa del proceso, para que el juez pueda dictar prisión preventiva. Cuando no, para convencer a los 14 que están allí de que tienen su condena será más pequeña, pero tienen su condena garantizada, 5, 6 años, 7 años, pero tienen su condena garantizada. Porque cuando tú llegas a un acuerdo con el Ministerio Público, lo primero que el Ministerio Público te dice, tú no sales absuelto. No. Con un acuerdo del Ministerio Público, jamás. Pelea tu pleito porque tú tienes tu presunción de inocencia, presunción legal. La ley te presume inocente. Bueno, pues defiéndete y yo voy a presentar todos los elementos de prueba. Pero al menos esos elementos de prueba sirvieron para que haya condenación o imposición de medida de coerción de prisión preventiva contra al menos 2. Y los otros, tomando en cuenta la posibilidad de eso también en contra de ellos, negociaron. Eso es así. Pero también los argumentos del PLD que había amenazado hasta con hacer una marcha nacional, habían tratado de obstruir la justicia, asaltar el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Un momento tenso se vivió allí. Pero era lo que yo decía. Sí. Fíjate, ahí hay abogados en el Comité Central, el Comité Político del PLD. Hay muchos abogados con preparación. ¿De dónde le salió a alguien que no debe no ser abogado, pero que tiene tanto poder que dio la oportunidad de callar a los que son abogados? Porque pasa lo siguiente, una protesta frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, con diputados incluidos, donde rompieron puertas, rompieron propiedad del Estado. Y la primera pregunta es, ¿qué dicen los diputados del PLD? Estamos allí porque somos el primer órgano de la República, somos los representantes de la población, los representantes directos, y dentro de nuestra función de fiscalización que tenemos de todos los demás poderes, nosotros fuimos a preguntarle al Ministerio Público qué estaba haciendo con nuestro compañero. Pero la pregunta del millón sigue siendo, ¿es en Ciudad Nueva que tiene su sede los fiscales que andan persiguiendo a estas personas? No, es en la feria. Efectivamente. ¿No es ahí? Efectivamente. ¿Qué usted busca ahí? Pero también espere que la justicia actúe, porque si usted es culpable o inocente, en ese mismo escenario del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se iba a conocer la medida de coerción, si es inocente lo van a poner en libertad pura y simple ahí mismo, desde la sala de audiencia. Ahora, no sé qué dirán
partido que va rumbo a un escenario electoral para el año 2024, ya este mismo año, casi inicia, concluido este año, ya el año que viene estamos en un proceso electoral. Ese partido le afecta mucho eso, le hace daño. Y te voy a llamar la atención de algo. Mandar a los seguidores partidarios a hacer una protesta en el frente de un Palacio de Justicia, a mi entender, eso fue la actitud más estúpida desde el punto de vista político. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es verdad que se reúnan millones de personas frente al Palacio de Justicia, después que ya hay una orden de arresto con allanamiento, como se hizo, te lo van a poner en libertad. Efectivamente. Mentira. Quien le dijo eso a esos seguidores del PLD le habló mentira. No, por presión no. No creo que por presión la justicia transija en un propósito de impartir, valga la redundancia, una justicia como la ha estado demandando el pueblo dominicano. Mire, inicia el operativo Semana Santa. Los ministros garantizan que la población se va a desplazar de manera segura a todos los puntos del país. Ahí está el Ministerio de Turismo, el ministro de las Fuerzas Armadas y todos los ministerios reunidos en el Centro de Operaciones de Emergencia. Este año, a diferencia de los anteriores, han dicho que cuentan con 48,000 voluntarios que se integrarán a todo lo largo y ancho de la geografía nacional. Vamos a hacer una pausa en este momento, nos hace la muestra nuestro director, y volvemos en un próximo bloque a darle más detalles de estas noticias.